Muy buenos días a todos, bienvenidos a analizar los temas de actualidad nacional con mente visionaria. Tenemos en esta mañana invitado a Pablo Arosemena, gobernador del Guayas, a quien le doy la bienvenida y pues quiero destacar que estoy aquí en la ciudad de Guayaquil, en un escenario creo que uno de los más bonitos de entre todas las cosas bonitas que tiene esta ciudad, el Hotel del Parque, a quien agradezco mucho por habernos dado este espacio para poder hacer estas entrevistas de fin de año, de cierre de año, de análisis de fin de año y perspectivas aquí en la ciudad de Guayaquil. Pablo, bienvenido. Gracias, Janet. Encantado de poder participar en este programa. Bueno, creo que es inevitable, pero hay que cerrar el año en Guayas hablando de inseguridad, que creo que es el tema que más ha afectado a la provincia, a la ciudad de Guayaquil en particular, y creo que ha tomado el 90%, me atrevería a decir, de su tiempo como gobernador del Guayas. Entre todos los problemas que haya que atender, allí se va su principal atención, ¿o me equivoco? Sí, la seguridad es la prioridad, tanto del despacho presidencial y por ende pues también de esta gobernación. Desde el primer momento el presidente dijo seguridad, 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 estas son las prioridades y es en lo que trabajamos el día a día. ¿Cómo nos ha ido? Yo te diría que se arrancó como gobierno priorizando la tarea de vacunación y se lo hizo con mucho éxito y hay que decirlo ahora que de alguna forma propios extraños decían que era imposible, que no se iba a poder cumplir el plan 900 y se lo cumplió. 9 millones de ecuatorianos 100% vacunados en 100 primeros días. Al día de hoy ya son casi 14 millones de ecuatorianos vacunados, tema que sigue siendo vigente por la nueva variante del virus. ¿Cuál es la relación? Nosotros decimos que la seguridad es la nueva vacunación. Entonces, en términos de seguridad, hemos decretado el estado de excepción en los últimos 60 días, ya caducó. ¿Qué hicimos en esos 60 días? Recuperar la seguridad de la ciudadanía. ¿Ya está recuperada, se podría decir eso? Te doy ciertos datos. Desarrollamos más de 125.000 operativos interinstitucionales, policía, fuerzas armadas y las fuerzas especiales de la policía, el GOE, el GIR, el GEMA, que es el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos, y la UMO, Unidad de Mantenimiento del Orden, las fuerzas especiales. Y las fuerzas armadas con sus tres ramas, Ejército, Fuerza Naval, Fuerza Aérea, haciendo operativos fijos en movimiento, en territorio. Decíamos que en una circunstancia de estado de excepción, decía yo, nadie puede quedarse en el escritorio, todo el mundo al territorio. Entonces, 125.000 operativos a lo largo y ancho de la provincia, el 80% de esos operativos en Guayaquil, por ser la ciudad pues, más populosa, la que requiere también mayor cantidad de operativos. ¿Cuáles son los resultados? Y estas son las cifras. De acuerdo al cuadro de mando integral de la Policía Nacional, que es la forma en que la policía lleva la estadística de inseguridad. Y están 7 tipos de robos clasificados. Robo a personas, robo a empresas, robo a casas, robo a carros, robo a motos, en carretera o partes accesorios de vehículos. Los 7 tipos de robo en los últimos 60 días, todos han caído. Buena cosa. No han caído a cero, para que lleguen a cero falta muchísimo, pero muestran una caída de más del 20%. Y aquí viene lo más interesante, Janet. Si contrastamos eso, no solo los 60 días, sino el 2021 como todo el año, versus 2020, 2019 o 2018, todos los tipos de robo en el 2021, con la acción del gobierno del encuentro, todos han caído en Guayas. Lo cual yo entiendo que puede generar algo contrario a una sensación térmica. La percepción. La sensación que yo mismo puedo sentir porque vivo aquí. ¿Por qué puede pasar eso? Que aún cayendo los robos por la acción policial y por la acción de Fuerzas Armadas, no se sienta eso todavía. Ahí tendríamos que hablar de la otra estadística de inseguridad que tiene que ver con las muertes violentas. Asesinatos, homicidios, sicariatos. Te digo 3 cosas rápidas. La primera, de acuerdo a Policía y Fiscalía, todas las muertes violentas en Guayas están vinculadas al narcotráfico. Y es importante saberlo porque ese es el hilo conductor, esa es la causa raíz y hacia allá hay que apuntar todos los cañones. La segunda, si contrastamos este año, 2021, todo el año, versus el 2020, 2019, 2018, ahí sí, a diferencia de lo que ha pasado con robos, que lo tenemos para abajo, muertes violentas se han más que duplicado, se han multiplicado por 2.5 este año. Esa es la realidad de las cifras. Y de alguna forma eso genera esa inseguridad que de alguna forma te mancha, digamos, lo bueno que se puede estar logrando en otros ámbitos de seguridad. Lo tercero que tengo que decir, y cierro ya con esto, es que si tú ves el 2018, sube, 2019 sube, 2020 sube, 2021 sube, muertes violentas, pero los últimos 60 días caen. Tenemos una caída de las muertes violentas, lo cual es producto de las acciones que estamos llevando adelante. Decimos nosotros, es una caída alrededor del 11% en los últimos 60 días, que no es un dato para celebrar porque basta una muerte violenta para no poder salir a destapar la botella de champán,
Pero tampoco podemos dejar de reconocer que esa caída no es gratuita. Esa es caída porque estamos haciendo cosas. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, y este es un dato tal vez de los más importantes que tenemos para sacar pecho como gobierno. En este año el gobierno liderado por Guillermo Lasso tiene la mayor incautación de droga en la historia del Ecuador. Más de 200 toneladas. Valor de mercado más de 7.000 millones de dólares. Y la mitad de esa incautación ha sido aquí en Guayas. Entonces, es una acción contundente que le estamos dando al narco donde más les duele, que es en el bolsillo. Antes de ir a ese detalle, quisiera hacerle una pregunta. En este momento, esa percepción de la cual es importante hablar y que en algún momento fue muy mal utilizado el término y ahora está muy mal posicionado en la mente de la gente, pero es importante establecer los límites o los alcances de la percepción. ¿Usted considera que Guayas, es justo catalogar a Guayas como la provincia más violenta del país? No, pienso que es la provincia, por lo que yo puedo hablar, que está trabajando duro para recuperar la seguridad ciudadana, que es el objetivo del Plan Rescate Ecuador. Entonces, es una circunstancia donde nosotros estamos haciendo lo que tal vez en gobiernos anteriores pues no se había dado la prioridad o de alguna forma se había comprado una paz falsa, si se quiere. Soy muy concreto, de alguna forma donde hoy en el territorio nacional hemos recuperado soberanía, por ejemplo, poniendo radares, que luego los hayan saboteado, otra historia, pero bueno, antes no se lo había hecho. O donde nosotros decimos, y ya hablaremos del tema carcelario, que hemos puesto controles que no existían antes, escáneres de carga, inhibidores de señal, o poner a 1000 efectivos permanentes, o sea, 1000 personas controlando el sistema penitenciario, 500 de policía, 500 efectivos de Fuerzas Armadas. Nunca antes se había hecho eso. Entonces, de alguna forma estamos entrando donde se había entregado la soberanía, y eso genera consecuencias. Entonces yo diría que Guayas está recuperando de a poco su seguridad. Prueba de eso es que también estamos siendo más atractivos cada vez más para el turismo y nos convertimos, de acuerdo a algunas opiniones internacionales, calificadas como un lugar donde la gente quiere buscar porque sabe todas las oportunidades que genera esta provincia. Entonces es un trabajo duro, pero es un trabajo que lo estamos haciendo y junto a la ciudadanía estoy seguro que vamos a atravesar la tormenta. Yo tengo unos datos históricos aquí y que nos dicen que la ciudad la ciudad más violenta del país lamentablemente es San Lorenzo, en Esmeraldas, y no es ni Quito ni Guayaquil, que están siempre más arriba por número de incidentes, número de muertes, número de asaltos, pero ese número versus la población ya lo hace en proporción mucho más pequeño. En cambio, el número de muertes violentas que hay en San Lorenzo, muy relacionado a actividades de narcotráfico que se desarrollan en esa localidad, es la que lo coloca siempre como la ciudad, una de las ciudades más violentas. Por eso decía yo que es tan importante hablar de la percepción y de colocarla en el justo lugar. Sí. En el justo lugar para ver en perspectiva las cosas. Ahora, hay que decir algo con claridad, y es, Guayaquil es puerto, y eso tiene pues todo de bueno, porque son las potencialidades de ser la ciudad capitana, capital productiva, digamos, mover el comercio, la industria, la producción, pero el hecho de ser puerto también nos expone a los problemas del narcotráfico, porque cuando uno mira, Janet, el mapa del delito en Guayaquil, y cada punto rojo es una muerte violenta, ese mapa te va llevando al sur, claramente al sur. ¿Por qué? Porque ahí está el puerto, y de ahí entra y sale la droga, lo cual origina todos estos problemas. Entonces, si es, San Juan de Lumán pues no es una ciudad puerto, entonces no tiene estos problemas, pero Guayaquil tiene estas potencialidades y también estos desafíos. Ahora, usted catalogaría, lo dijo hace un momento, que en este gobierno se ha logrado incrementar el número de incautaciones de droga. Así es. Un número importante de toneladas. Récord en la historia. Un récord en la historia. ¿Usted lo relaciona directamente con la violencia que está sucediendo en la provincia, en la ciudad de Guayaquil? Es decir, ¿es como una reacción a ese control? Sí, te diría que hay algo que lo podemos denominar un triángulo de la violencia, donde en el vértice superior está el edificio corporativo del crimen, lo que sucede en la penitenciaría, en las cárceles. Luego, en los dos puntos de abajo, para conformar este triángulo, vamos a tener la violencia y los robos en las calles y luego el narcotráfico, el consumo de la droga, todo vinculado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando alguien es narco, se lo agarra y se lo mete preso, ese narco no deja de ser narco estando en la cárcel. Desgraciadamente, todavía el sistema penitenciario, como se ha dicho desde el Ministerio de Gobierno, no es un sistema de rehabilitación y reinserción laboral. Vamos a trabajar para eso, pero hemos llegado a un lugar donde la soberanía de la penitenciaría había sido entregada por gobiernos del pasado. Cuando arrancó este gobierno, el coronel Fausto Cobo, que dirigió el SNAI con mucha entereza, él dijo, vamos a trabajar para recuperar la soberanía. Y tú recuperas lo que no tienes, porque otro lo ha perdido, lo ha entregado.
Entonces, y no hace poco, hace años. Entonces, estamos trabajando para eso. Pero ¿qué tan cerca estamos? Porque hay que ser honestos con la gente, si no se generan unas expectativas. Correcto, clarísimo. Que a la siguiente matanza se van al piso, no todo lo que se construye. Correcto, yo lo que planteo es lo siguiente, lo que ha sucedido y lo que sucede en las cárceles, y hablo por la penitenciaría que es la principal aquí en Guayas, es como Tiwinsa en 1995, permíteme hacer esa analogía. ¿De quién era Tiwinsa en el 95? Según nosotros era nuestro, pero según los peruanos era de ellos. Al punto que nos fuimos a la guerra y a sangre y fuego recuperamos ese espacio. No, más o menos es similar lo que ha pasado en la penitenciaría. Porque lo que yo he podido dar testimonio en las veces que he estado en los enfrentamientos, porque yo he estado ahí adentro, eso era una guerra. Bombas, dinamitas, había la crueldad de una guerra. Y eso se está trabajando para tener hoy un control que te diría que tiene dos características, progresivo e indefinido. Progresivo quiere decir que poco a poco se van recuperando espacios que no se tenían, que donde el Estado no tenía la presencia y hoy la tiene de forma progresiva. Y digo indefinido también porque más allá de que ha caducado el estado de excepción, el gobierno nacional ha definido que las Fuerzas Armadas van a seguir estando ahí, donde obviamente la ley los faculta estar, que es en el perímetro externo. Y eso es importante para tener esos 3 anillos de seguridad en el sistema carcelario. El primero, perímetro externo con Fuerzas Armadas, uno siguiente con la Policía Nacional y el de última instancia en pabellones con los guías penitenciarios. En todo este problema que hay en las cárceles, quizás lo que más ha impactado es el nivel de armamento que manejan allí adentro. Sí. Hemos visto imágenes donde salen por los techos los delincuentes, los PPLs, y con unas armas de gruesísimo calibre. Sí. Hemos visto explosiones, hemos visto, bueno, van desde cuchillos, machetes, hasta armas de grueso calibre. Granadas. Granadas, hemos requisado armas de 9 granadas. milímetros, es decir, armas de uso exclusivo de la fuerza pública, etcétera, etcétera. Sí. De la investigación que ustedes han hecho, ¿por dónde se colan las armas? De acuerdo. Yo diría que es algo mucho más sencillo de lo que cualquiera pueda lucubrar, porque a veces se dice, ¿será que hay un dron que viene y las deja? ¿O será que por un túnel subterráneo? Y sin perjuicio que todo eso pueda ser, lo cierto es que la infraestructura básica de seguridad carcelaria, el sistema penitenciario, recién la va a tener ahora, porque nunca nadie antes le interesó que la tenga. Y déjame decirte una cosa muy concreta, el bendito escáner de carga o rayos X. Es algo básico, creo que en el mundo tiene 30 años de haber sido inventado. En el Ecuador nunca ha habido que una cárcel tenga un escáner de carga. Entonces nosotros decimos, vamos a inaugurar esto, y va a ser ahora en enero, estamos ya a semanas de que la penitenciaría tenga por primera vez en la historia carcelaria una herramienta que es básica para poder evitar que por donde el cargamento te mete, en teoría, alimento, pues te metan armamento también para poder evitar que eso suceda. Porque cuando uno se hace la pregunta de por qué en una cárcel federal, en Alemania o en Estados Unidos, no te meten armas, bueno, porque hay una serie de protocolos de seguridad, pero es que cuando tú escarbas y haces el doble clic y llegas a lo más esencial, es que lo más esencial es un rayos X, para que nadie te pueda meter nada más, porque el ser humano puede fallar, puede ser, de alguna manera puede caer en la corrupción, pero la tecnología pues te ayuda a librar estas cosas. Entonces, eso va a impedir que esto aquí suceda y que no lo metan por la puerta principal, como tal vez, inclusive de esa forma ha estado funcionando. Bueno, hay un video famoso que no me acuerdo si era de la penitenciaría, de una de las cárceles de acá de Guayaquil, en donde se veía que en una ambulancia metían armas, metían mujeres, metían televisores, metían a vista y paciencia de guardias, policías y todo lo demás. Correcto. O sea, la complicidad y la corrupción también es brutal. Así es. Ahora, no hay balas de plata, ¿no? Porque alguien dice, oye, este cree que con el escáner de carga se van a librar de todos los problemas. No, no hay escáner, no hay una cosa que resuelva todo, es la sumatoria de ingredientes lo que hacen la receta. Entonces, el escáner de carga evita que te metan no solamente lo que estamos hablando armas, sino drogas, que te metan teléfonos celulares, que esa es otra cosa, que me preguntan, oye, ¿cómo es posible que se sigan comunicando desde adentro? Te cuento que hay varias razones. Una, pues que cuando se ponían inhibidores de señal, les disparaban y los tumbaban, los saboteaban. Hoy eso no pasa por el control progresivo que tenemos, pero eso es lo que pasaba hasta hace relativamente unos cuantos meses. Pero otra cosa, te cuento que poca gente sabe, que nosotros en las requisas que hicimos dentro de los pabellones, dentro de las celdas, encontramos encaletado 3 metros bajo tierra teléfonos satelitales. Y no hay forma de tumbarle la señal a un teléfono satelital. O sea, esto es tecnología digamos, de otro calibre, ¿no? Tecnología narco. Sí, tecnología narco, así es. Sin perjuicio de otras cosas que ellos hacen para que les disparen la señal de afuera de internet y poder tener señal adentro. Entonces, todo esto se ha ido
de a poco recuperando estos espacios y poniendo la bandera del Ecuador donde antes gobernantes anteriores habían mirado para el otro lado y habían sacado la bandera del país. Entonces, obviamente nos toca ponerle cara a problemas creados por otros, pero le ponemos la cara para resolver y eso es lo que estamos haciendo. Pero bueno, el problema es mucho más profundo y yo quisiera preguntarle si realmente el problema de inseguridad que se vive, el real, digamos, lejos de la percepción, pero el problema real que se vive en la provincia, que se vive en la ciudad de Guayaquil, ¿se va a resolver una vez tomen control de las cárceles? Eso ayuda sin duda, porque hay un vínculo en la cárcel, como te decía, es el corporativo, es la casa matriz, es el cerebro de la violencia relacionada al narcotráfico en las calles. De alguna forma piensa que el negocio del narcotráfico es como una franquicia, se divide en territorios y los ajustes de cuentas son cuando A vende en el territorio de B. Entonces, de alguna forma, controlar esto en las cárceles contribuye a controlar lo que sucede en las calles. Ahora, no lo es todo. Se requiere cada vez más fortalecer a la Policía Nacional, que es una institución clave para la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común. Pero déjame decirte también algo, porque es importante que la gente también entienda la realidad de las cosas. De acuerdo a la ONU, la Organización de Naciones Unidas, el indicador internacional para temas de seguridad, se requieren 4 policías cada 1000 habitantes. Ecuador tiene 2,7 policías cada 1000 habitantes. Esto es el equivalente a que usted tiene 2 huecos y un corcho. Tapa uno, se destapa el otro. Entonces, se necesita más fuerza policial, pero eso cuesta plata y toma tiempo, porque así pongamos toda la plata mañana, formar un policía toma 2 años y un oficial de policía toma 4 años, entonces mañana no va a estar. De hecho, nosotros acabamos de abrir un proceso de reclutamiento de policías, de formación de policías. ¿Sabes cuánta gente aplicó? Esto creo que nadie lo sabe. 500.000 de ecuatorianos aplicaron para ser policía y pasaron todos los filtros alrededor de 2.000, es decir, el 0,5%. Yo siempre le digo a la gente, ser policía no es fácil, hay que respetar al policía, hay que apoyar al policía, porque el policía es del pueblo y es para el pueblo, y una policía bien respaldada es una policía que nos puede cuidar a todos. ¿Cuál es su expectativa frente a esta comisión especial de pacificación que ha conformado el gobierno nacional? Sí. Que pues va a trabajar principalmente en las cárceles de acá, de Guayaquil. Las mejores expectativas por el expertise que tienen, por quienes la conforman. Destaco a doña Nelsa Curbelo, que es una activista por la paz social, que creo que también esto es ha sido una anécdota, pero que es interesante. En mi época gremial la condecoramos a doña Nelsa Curbelo, así que la conozco hace algún tiempo y qué suerte que esté al frente de este tema. Como ella lo ha dicho y los miembros de esa comisión, no es de la noche a la mañana, no es aplastar un botón, no es automático, es un proceso, toma tiempo. Y es un proceso de pacificación, más que una comisión negociadora, porque el Estado o el gobierno no va a negociar nada, no vamos a hacer nada, pero lo que sí vamos a ayudar a generar las condiciones de paz, digamos, de paz intrabandas, de lo que sucede ahí adentro, que puedan vivir con armonía, de que no se estén todo el tiempo pensando, maquinando cómo hacerle el mal el uno al otro. Y en ese sentido... Pero esa pacificación, si usted nos puede explicar un poquito mejor, determina, incluye o prevé acuerdos con estos cabecillas de grupos delincuenciales. Sí, voceros o representantes de las distintas facciones, llamémoslo. ¿Y qué tipo de acuerdos se puede tener con delincuentes? De llevar entre ellos, que puedan llevar una vida en armonía, una vida pacífica, que no tengan prácticas criminales, que no solamente pues hablemos de la vida, ¿no? Sino temas de que tengan que ver con robos allá adentro o de sometimientos o actitudes que estén pues reñidas contra la más básica ética y moral. Entonces, en realidad, tener una vida en armonía ahí dentro del sistema penitenciario va en el mayor beneficio de ellos mismos. Y así, de lo que la información que tengo, pues todos quieren la paz. Nadie es que ha dicho... Pero digamos, se va a pacificar la cárcel. Digamos, la expectativa sería que no vamos a volver a ver, esperamos, estas matanzas tan horrorosas que generan esta sensación, además de que estamos fuera de control y de que ya van a salir a las calles a hacer lo mismo, a relacionar una cosa con otra, en fin. Pero el problema de fondo, que es por qué se pelean, implica otro tipo de soluciones y estrategias. ¿Y por qué se pelean? Usted lo dijo hace un momento. Porque se pelean los territorios y todo, porque el microtráfico, es decir, la venta de droga aquí en el Ecuador, se convirtió en un negocio y una alternativa muy lucrativa. Solamente un dato, digamos, el consumo de droga está determinando que de todo lo que pasa por el Ecuador, se quedan alrededor de 18, 19 toneladas de drogas se quedan para venderse aquí
y para consumo de los ecuatorianos. Sí, aquí hay que darle un dato a la gente que nos está viendo para que le haga clic y comprendan esto a profundidad. Resulta que en el 2016 aproximadamente, ¿cómo es el negocio? No tienes los carteles mexicanos, las transnacionales de la droga, por decirlo así, no digamos los nombres para no hacerles marketing, y ellos se encargan de la exportación, del negocio grande, pero necesitaban localmente que bandas narcodelictivas ecuatorianas les den custodia, logística, seguridad. Y así estaba el negocio durante 20 años, por no decir más. Pero en los últimos años, en 2016, hay un punto de quiebre donde se dan cuenta los unos y los otros que les salía más rentable para ambos que los extranjeros le paguen a los locales por esa custodia y logística, no en dólares, sino en especie, en droga. ¿Por qué? Porque para ese entonces, para el 2016, en Ecuador ya había una base suficiente de consumidores, es decir, un nicho de mercado, un mercado gigantesco. Y cuando uno hace la pregunta de por qué, la tabla de consumo de drogas juega un rol muy importante, porque de alguna manera esa tabla fue promocionada como que aquí la gente se puede drogar, o al menos algunos trataron de que eso le llegue así a la gente de esa forma, y hay un antes y un después con esa tabla. Entonces, uniéndolo... ¿Usted sí cree que incidió en el consumo el establecimiento de la tabla? Fue muy mal promocionada, se ejerció una pésima pedagogía y sí, al punto en que tienes consumidores hoy en demasía, digamos, que ya no se cuentan en miles, sino en decenas de miles o más. Entonces, les pagaron en droga, ¿por qué? Porque ese kilo de cocaína, el ladrillo como le dicen en la calle, para que se tenga una idea, ese kilo de cocaína en el exterior, cuando lo exportan, le pueden sacar desde $40.000 hasta $100.000, digamos, si lo venden en Estados Unidos o en Australia, dependiendo a qué mercado va. Pero ese kilo de cocaína local, debido a que lo degradan, porque lo mezclan prácticamente hasta con veneno de ratas, digamos, con cualquier cosa, le llegan a sacar una rentabilidad por las dosis que en algunos casos supera las rentabilidades de haberlo exportado, sin tener que exportarlo, solamente por la cantidad de consumidores que tienen. Entonces, el narcotráfico mata a la gente con violencia por sicariato, pero también los mata por el consumo, porque está comprobado que un joven que consume la H, que es la versión de heroína local, que es un veneno, en 2 o 5 años está médicamente muerto, o sea, está comprobado. Y convertido en un problema de salud pública para el Estado. Correcto, y por eso hay que trabajar en la prevención, y por eso el Plan Rescate Ecuador tiene 2 frentes, el frente de la fuerza pública, pero también el frente de salud pública, para trabajar en rescatar al joven que no caiga en las garras del narcotraficante. Y por eso es importante también aclarar que la eliminación de la tabla no va a resolver el problema de consumo. De acuerdo. Porque además tiene varias causas, o sea, yo creo que sí es importante, señor gobernador, ser claros en esto. Es decir, si bien la tabla pudo marcar un antes y un después, las causas del consumo, las razones por las que tanto joven consume droga o estuvo allí de fácil caída en las tentáculos de la droga, son otras. Son factores mucho más sociales, relacionados ya con problemas sociales que hay en Guayaquil, en Guayas y en todo el país. Falta de trabajo, falta de oportunidades, violencia intrafamiliar, Así es. Problemas de todo tipo, disfuncionalidad familiar, etcétera. Así es. Las causas ya en última instancia son profundas. Por eso gran parte del trabajo de gobernación, que tal vez eso no se lo comunica mucho, pero es el que más ocupa la agenda, es la de la reunión comunitaria, hablando con la comunidad, hablando con las madrecitas, con las abuelitas y diciéndoles, hay que cuidar a nuestros hijos de este flagelo de la droga, porque Guayaquil, el gran Guayaquil, que tiene 3.200.000 personas, no tenemos 3.200.000 policías. Si usted está esperando que le pongamos un policía en la puerta de su casa para evitar, eso no va a suceder, ese no es el modelo de gestión en ninguna parte del mundo. Entonces tenemos que de alguna forma trabajar en equipo para salvar a nuestros hijos y por eso nosotros estamos involucrando mucho a los jóvenes. Los últimos 30 días he estado en 30 colegios fiscales llevando este mensaje de concientización de una vida libre de droga. Claro, pero también hay que darles oportunidades y quizás ahí podemos pasar a su otra tarea, digamos, lo que le queda un 10% de tiempo para dedicarse a temas muchísimo o tan importantes como el tema de estabilizar o controlar el tema de la seguridad. Pero hay que darle oportunidades a la gente, hay que darle oportunidades a los jóvenes. Un joven con oportunidades no cae en las drogas, es así de sencillo. Un joven que vive una vida estable y no con violencia no cae en la delincuencia, no cae en la droga, porque todo está relacionado de una u otra manera. Entonces, hablemos de la otra parte de su trabajo, ¿cómo está? Como dice el presidente Guillermo Lasso, la mejor política social es la generación de empleo. En el momento que se está generando empleo, hay oportunidades.
Bueno, las cifras son más de 275.000 empleos que se han creado en los últimos 6 meses, cosa buena. Pero recién se están calentando motores porque el norte es crear 2 millones de empleos para realmente tener un país que pueda despegar como un cohete. ¿Qué se está haciendo? Algo importante, un hecho político importante es que el gobierno aprobó esta ley, se dio la aprobación de la ley de la reforma tributaria que por algunas partes le genera liquidez al gobierno para poder canalizar esos recursos, tener un gobierno operativo y poner la plata en el bolsillo de la gente, pero por otro lado también se eliminaron impuestos que algunos conceptualmente eran muy dañinos por principios, el tema del impuesto a la herencia, que yo particularmente me siento muy orgulloso de ser parte del gobierno que eliminó ese impuesto. La gente que me conoce sabe que yo hice campaña 6 años por mi trabajo y para mis hijos y ahora pues cerrar el círculo, me siento muy orgulloso de que este gobierno haya eliminado el impuesto a la herencia por lo que significaba, ¿no? Todo el mundo tiene un anhelo de dejar un legado pequeño, mediano, grande y que ya no tengas ese impuesto es algo positivo de cara al futuro. Pero luego también ya cosas más concretas como el 2% a los microemprendedores. O sea, si queremos generar más empleo, no hay magia, es que la empresa que existe contrate más gente o que se creen nuevas empresas, o sea, no hay más maneras. Entonces, eliminar ese 2% a las ventas, que en teoría era sobre la renta, porque era un impuesto criminal, este gobierno lo elimina, y yo he conversado con decenas de microemprendedores que están muy contentos por la eliminación de ese impuesto que les hacía mucho daño. Y luego también ya cosas que afectan o que pueden beneficiar a todos, como la eliminación del impuesto a la salida de divisas, que se va a bajar de a poco, medida, 1% en este año arrancando desde el 1 de enero, 0.25 trimestralmente, pero se lo va a eliminar todo. Y eso es positivo porque eso contribuye a ponerle más plata en el bolsillo a la gente. Usted que ha sido empresario y que ahora está de este otro lado de la cuerda, por decirlo así. Bueno, usted entonces está que está viviendo ambos lados de la experiencia. Dicen que el incremento de $25 del salario básico va a hacer un golpe directo a la generación de empleo. Es decir, la empresa que no vote empleados, que no despide empleados por esta decisión, lo que sí, quizás no vaya por ese lado, pero lo que sí va a hacer es no contratar nuevos empleados. Entonces ahí va algo, digamos, usted puede opinar por lado y lado, ¿será verdad? Mira, te digo, ¿por qué no va a ser así? Te diría por 2 cosas. La previsibilidad de las medidas es clave. En lo que hablamos hace un instante de bajar el impuesto a la salida de divisas y decirte te lo voy a bajar es bueno por 2 razones, porque lo estoy bajando y porque te digo que lo voy a seguir bajando. En el tema del incremento salarial es bueno por 2 razones. Primero, porque el que le recibe, pues está claro que recibe más recursos. Pensemos una familia de 2 perceptores de un ingreso de salario mínimo, al final del año son $700 más, es una buena plata. Pero por otro lado, es algo que se lo había dicho en campaña, entonces a nadie lo agarra sorprendido, entonces es previsible de que iba a suceder. Pero ¿usted cree que preveían que así sea de un sopetón $25? Bueno, el presidente había dicho que iba a ser en 4 años y digamos, ahí las matemáticas son bastante sencillas, digamos, entonces si no era así, pues cómo más iba a ser, ¿no? Entonces creo que eso es algo que en el neto termina siendo positivo. Y al final yo le digo a la gente, hay que analizar no tanto por cómo el gobierno arranca, sino por cómo el gobierno termina. Y cuando estemos en el 2025, este va a ser el gobierno que agarró el déficit fiscal, el hueco, y dejó tapadito el hueco y nos dejó con superávit fiscal. Que estábamos en estancamiento y nos puso en crecimiento. Que había una cantidad de impuestos disparatados, eliminó el impuesto a la herencia, habrá ya eliminado el ISD, el 2% criminal a los microemprendedores, reformas arancelarias y una cantidad de cosas más. Entonces, este va a ser el gobierno que puso el país en orden y lo puso a crecer por la confianza que genera el presidente de la República y su equipo de gobierno. Y ahora que está usted del otro lado, no sé qué piensa. Le voy a hacer una pregunta complicada. A ver. Pero dicen que los empresarios son muy llorones, que se quejan por todo. Y bueno, ahora que usted está del otro lado, mire que lo estamos viendo, digamos, con otra mirada, puede analizar las decisiones que en un momento tal vez tiene que tomar un gobierno. Sí, no, yo no pondría ese calificativo de llorones porque no creo que sea el caso. Lo que creo es que el empresario se preocupa por lo que se debe preocupar, que son sus intereses. Luego están los gremios que tienen una mirada más amplia, ya no solamente son unos intereses digamos, de las empresas agremiadas, sino que tienen una visión más de país. Y ya luego está la política, donde ya no estás velando por negocios ni por sectores, sino, digamos, ya por el bien común. Entonces, si hay ese contraste de mirar por sectores o mirar de forma transversal, pues yo diría que el empresario que yo conozco y que veo y que escucho, y que son la inmensa gran mayoría, por no decir prácticamente todos,
es un empresario proactivo, sin perjuicio de que diga que es que también es legítimo que cuando a alguien no le gusta algo o a alguien directamente no le va a beneficiar algo, pues lo diga, y eso es parte de la democracia y la libertad, y yo reivindico el derecho que tienen todos cuando algo les duele decir, me dolió. Pero más allá de eso, he tenido la oportunidad junto al presidente de la República de conversar con grandes empresarios, empresarios medianos, pequeños, micros, y la gente entiende el norte, entiende que hay un norte claro, marcado, y que nos lleva a un futuro de más libertad. Y así que la gente apoya eso, y eso es bueno porque el país va a salir adelante. En otro tema de su trabajo y en honor al tiempo, la provincia de Guayas necesita más obra, necesita promover más vías de desarrollo físicas y también, digamos, de la mano de las políticas. ¿Cuáles son los planes? Bueno, hay un plan muy interesante de infraestructura que es el quinto puente o el puente sur en la ciudad de Guayaquil que viene a generar competitividad, aumentar la productividad, y es una gran obra que ha estado postergada, te diría, 20 años, por no decir más. Me parece que 20 años es la cifra exacta porque los estudios, al menos los estudios se terminaron ya hace 10 años. Y esta es una obra que necesitaba un presidente como Guillermo Lasso para que se pueda hacer, porque Guillermo Lasso, al venir del mundo de hacer que las cosas pasen, siempre tiene un gran sentido de urgencia para aumentar la competitividad del país. Y en este caso, esa es una obra de infraestructura que se va a hacer, y te cuento, y tal vez como primicia, que la visión del presidente no es hacer un puente, digamos, con las justas, no hagamos un puente de pocos carriles como para que sea más bien muy económico de hacerlo, sino la visión es hacer un puente con todos los fierros, ¿no? Con todos los huetes, con todas las de ley. Ahí me parece que en algún momento, y corríjame si me equivoco, porque se me vino a la memoria una conversación que tuve con algún constructor justamente, que decía que sí, que digamos que lo ideal no es hacer estas vías de 6 carriles maravillosas, espectaculares, muy bien hechas por donde pueda circular camiones y todo de mucho peso y no pase nada y todo, pero sí que eso tiene un costo que finalmente, de acuerdo a la forma como se va a construir, hay que poner un peaje ahí, y el costo del peaje iba a ser altísimo o, por el otro lado, subsidiado en una medida que tarde o temprano va a ser impagable. Claro, ahí, digamos, para estar todos en el contexto, si tú haces una obra más pequeña, el tiempo de recuperación pues va a ser menor y cualquier costo de peaje pues será menor, pero tendrás los problemas que en un número determinado de años de mediano plazo vas a tener que volver a hacer o ampliar. Entonces, ese es un modelo de negocio, es una forma de hacer las cosas, es legítimo, pero la visión del presidente es, digamos, de hacer las cosas bien a la primera, el zapato crecedor, como decíamos cuando éramos muchachos, y hacer la infraestructura bien hecha, pero hacerla de tal suerte que el costo, el riesgo, sea de parte del inversionista privado, local o internacional. Pero tiene que cobrar un peaje. ¿Cómo se va a pagar ese peaje? Estamos hablando, me decían, un peaje de más de $15. Mira, te digo, ni voy a mencionar la cifra porque seguramente me voy a equivocar, pero era impagable. Mira, te digo, grandes cosas el presidente tiene el track record de haberlas hecho. O sea, solamente doy un ejemplo concreto que es algo similar. Más de 20 años atrás, 25 años atrás, el presidente de la República, en ese entonces pues era un líder nacional, le encargaron que agarre algo que era una cloaca, que era realmente un nido de ratas. El terminal terrestre era una institucionalidad que no funcionaba y se le encargaron a él, el alcalde de Guayaquil de ese entonces, confió en Guillermo Lasso y la historia larga, corta, Guillermo Lasso transformó el terminal terrestre, que era una cloaca, en creo que el mejor terminal terrestre de Latinoamérica. Y a punta de gestión, sin deuda, sin costo, hicieron una titularización de fondos futuros. Entonces, Guillermo Lasso conoce cómo le entra el agua al coco y él sabe cómo crear estos proyectos de infraestructura de tal suerte que la ciudadanía pueda contar con el activo, digamos, que se puedan servir, que el costo de mantenimiento, en este caso las tarifas, sea algo que el sector productivo sienta que es justo, pero al mismo tiempo que la plata venga de gente que tiene recursos y que puede hacer una inversión a 30 años de recuperación y que eso va a ser negocio para todos. Entonces, yo te diría que de cara al 2022, estoy viendo con mucho optimismo las cosas que se vienen para la provincia del Guayas, bueno, para todo el Ecuador, pero sobre todo para la provincia del Guayas, para Guayaquil. Va a ser un año donde la plata va a girar, va a ser un año donde el gobierno va a tener recursos, los va a invertir en la provincia, va a ser un año donde el gobierno va a tener los recursos del Fondo Monetario Internacional. Entonces, va a estar, la liquidez va a fluir de mucha mejor manera de como tocó en este 2021, donde de alguna forma arrancamos con un gobierno que el gobierno que se fue, los presupuestos ya se habían más o menos gastado, ¿no? Hoy conversaba con el ministro de Turismo
él decía el presupuesto del Ministerio de Turismo, por darte un ejemplo concreto, cuando él arrancó el 24 de mayo, era de $50.000. Digamos, el próximo año Increíble. va a ser algo así como por alrededor de $20 millones. Entonces, no, es que en el 2021 también era esa cifra, simplemente que se la gastó el que se fue. Entonces, bueno, esas son un poco las circunstancias que tocan vivir. Entonces, el 2022 va a ser un año donde la plata va a girar. ¿Para cuándo estará lista esa obra? Digamos, ¿cuándo ya podremos decir no es una aspiración, no es un proyecto, es una realidad? Porque el Quinto Puente es una obra de la que se viene hablando ya algunos años, Sí, 20 años. y no ha sido posible hacerla. Entonces ya se convierte en una aspiración urgente. Sí, de la información que tengo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, esto está entre las prioridades y en el 2022 se darán esto es un proceso de licitaciones, no es que el próximo año va a estar la obra, eso puede tomar un par de años hasta que ya esté listo y haya adjudicado un ganador. Pero esto está en las prioridades de infraestructura para la provincia del Guayas y para Guayaquil, y qué buena cosa, porque eso le va a hacer mucho bien a nuestra ciudad. Vuelvo a mencionar el tiempo, ya estamos como sobre el tiempo, pero quisiera que usted mencione dentro de estos 4 años de trabajo, ¿cuáles son esas obras? No sé si me puede mencionar 4 o 5 obras que vamos a verlas concretadas en estos 4 años de gestión. Mira, a ver, lo primero, el presidente de la República tiene una visión liberal y eso implica que los recursos van a venir del sector privado, local o internacional. De hecho, al día de hoy se tiene un portafolio de inversiones por más de $30.000 millones. Inversiones que van desde temas de energía, temas de infraestructura, temas relacionados al turismo. De esos, aquí tal vez estoy dando una de las primicias, una cifra récord porque eso es el portafolio, ese es el potencial, pero lo que ya se ha firmado, un contrato de inversión y hay recursos comprometidos, superan los $2.200 millones. Nunca antes en la historia contemporánea del Ecuador se había logrado conseguir que los inversionistas se comprometan, que firmen puño y letra y digan $2.200 millones. Y aspiramos a que esa cifra solamente siga creciendo año a año. Ahí es un gran trabajo de Julio José, del ministro de Producción y bueno, de nuestro presidente Guillermo Lazo. Entonces, te menciono eso como paraguas, porque las obras o los proyectos de inversión van a ser financiados en su gran mayoría por el sector productivo, por el sector privado, que a nosotros nos parece que esa es la visión correcta, porque en el pasado se gastaron hasta el último centavo con plata que no había del sector público y luego nosotros nos quedamos producto de esa despilfarra, nos quedamos con este gran hueco que es el que hoy tenemos que tapar. Entonces te diría que son obras en términos de vialidad, como el Quinto Puente que estamos conversando, de conectividad, obras también en el sentido de un gran aeropuerto para Guayaquil, eso es algo que también se lo viene trabajando desde hace algún tiempo. Aquí hay traslapes de competencias con el municipio y estamos entrando el próximo año en un año electoral, un año donde probablemente haya un cambio en las personas en los signos y en los colores de quienes están al frente de los gobiernos seccionales acá en la provincia. Entonces también eso ya dependerá. Pero te diría que hay un gran foco en temas de conectividad, de vialidad, temas portuarios también. Nosotros estamos metiéndole mucha fuerza a que las empresas portuarias, porque Guayaquil es puerto, fortalezcan la infraestructura de seguridad. Los escáneres de carga que hablamos hace un momento para el sistema penitenciario, estamos exigiendo que se pongan en los puertos. Al día de hoy no todos los puertos los tienen y es fundamental. Piensa tú que de las 94 toneladas de droga incautadas en Guayas en este año, una tercera parte es en los puertos y de los 5 o 6 puertos que tenemos hay un pareto, un 80-20. El 80% de la droga está incautada en un puerto que no tiene al día de hoy esa infraestructura y nosotros estamos gestionando para que la tenga. Entonces, te diría que por ahí van las líneas gruesas de lo que va a ser el 2022 en nuevas inversiones, en productividad y en generación de empleo. ¿Y cuáles son sus expectativas personales? Porque le preguntaba previo a esta entrevista si es que no extraña su vida como empresario o como líder gremial, se quedará, bueno, me imagino que me va a decir que mientras el presidente lo decida, pero si lo decide, ¿se queda el tiempo que sea necesario al frente de esta misión? Sí, yo estoy muy a gusto y más allá del gusto que uno pueda tener, realmente me siento honrado porque es una inmensa responsabilidad. Yo tengo 42 años y es la primera vez en mis 42 años que estoy haciendo la función pública, estoy funcionándole al público. Estoy casado, tengo 4 hijos pequeños, entonces mi costo de oportunidad de no estar tanto en la casa o en lo privado, pues digamos que es alto. Pero, ¿Y no le ha picado el bicho de la política? ¿No se va a lanzar a algo en las próximas seccionales? ¿No le han tentado por ahí? Porque candidatos hacen falta, muchísimos. Te digo, yo estaré donde el presidente crea que debo estar y para allá, para contestar la pregunta específica y no sacarle el cuerpo,
para eso tendría que haber una masa crítica de gente que diga esa idea vale la pena. Así que más que uno quiera, es que más gente quiera. Y en última instancia, donde mi mujer también me deje estar, así que ahí estaré. Bueno, yo no lo descartaría, entonces. Vemos qué pasa. Muchísimas gracias, señor gobernador Pablo Arosemena. Muchas gracias por esta entrevista, gracias por pues, ayudarme a hacer este análisis aquí en la provincia del Guayas. Yo lo que les diría, y no alcanzamos a hablar de turismo, pero creo que vale la pena invitar a la gente a que vengan a Guayaquil. Primero porque esta percepción de inseguridad no es cierta. No es que uno, no sé, da la sensación de que uno va a salir por las calles y ya a uno le va a pasar algo, lo van a asaltar, lo van a atacar y no es así. Y la ciudad está preciosa, realmente está muy bonita y vale la pena venir a pasar unos días acá, a conocer y a disfrutar y apoyar el desarrollo del país, del turismo y pues en esta ciudad tan importante económica, comercialmente como es para el país. De acuerdo, que vengan todos a Guayaquil, como se dice, el único riesgo es que te quieras quedar aquí. Bueno, con eso me quedo. Muchísimas gracias, Pablo. Vamos a hacer una pausa, pero enseguida regresamos para hablar de deportes. Yo creo que si tenemos que cerrar hablando en positivo, tenemos que hablar de deportes. Tenemos muchas, no solamente del fútbol, que pues vimos una final extraordinaria entre el Independiente y el Emelec. ¿Usted que es del Emelec o el Barcelona? Emelec, ahí estuvo. Del Emelec, ahí estuvo, sufrió. Bien ganado el Independiente. Sí, y además que estuvo dificilísimo ese partido en medio de esa lluvia con la cancha que no rodaba la pelota. Yo que no sé de fútbol me desesperaba ahí, pero creo que fue un buen partido y bueno, ahí está un campeón y pues se vislumbra también una nueva etapa del fútbol con una nueva escuela, con una nueva técnica, con una nueva política, pero también hay otros deportistas. Hay que hablar qué es lo que pasa con el deporte en nuestro país y cómo, por ejemplo, se puede combatir la inseguridad y todo dándole a los jóvenes una oportunidad de destacarse en ese tipo de ámbitos. Así que regresamos para hablar con José Gutiérrez. Él nos va a ayudar con ese tema, así que no se me vayan. Gracias, gobernador. Gracias.